Muy bien, bienvenidos de nuevo a Diálogos Heréticos. Hoy hablaremos de los desterrados hijos de Eva, el sufrimiento y el psicoanálisis. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola José Manuel, muy bien, y para ilustrar nuestro tema traemos un fragmento del Salve de la Iglesia Católica que dice así: a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¿Y por qué hablar ahora sobre el sufrimiento en una situación de pandemia donde uno va y mira cualquier noticia y todas dicen que se aumentaron los índices de depresión y ansiedad? Pero ¿acaso se aumentaron o siempre estuvo ese sufrimiento y ese dolor? Es la pregunta. ¿O hace parte de nosotros? Pues justamente el fragmento que estábamos leyendo del Salve, José Manuel, nos saca el tema de una cuestión coyuntural que sin duda es dolorosa, es difícil. Hay gente que se muere y hay duelo y hay incertidumbre y hay angustia. Eso no se puede negar, pero quizá hay que pensarlo más ampliamente, porque el fragmento nos muestra, fue creado antes de la pandemia y nos muestra como una invitación al sufrimiento, como algo que tuviese algún valor o importancia religiosa, por ejemplo. Exacto, y por eso estamos acá. Recuerdo un fragmento muy corto donde Lacan dice: nos encargamos como psicoanalistas del penar de más. Es decir, hay cierto dolor y sufrimiento que es inherente a la vida humana. ¿Por qué no iniciamos precisamente preguntándonos qué dice quien creó el psicoanálisis, que es Sigmund Freud? Acá tengo un texto, José Manuel, si te parece, un texto del malestar en la cultura, que se los recomiendo. Es un libro maravilloso donde Freud analiza diferentes aspectos de la cultura, de la sociedad, y uno de esos aspectos que analiza José Manuel es cuáles son las fuentes del sufrimiento humano. Y mira lo que dice, que hay tres fuentes del sufrimiento humano. Escuchen lo interesante: la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo, y uno de carácter social, que es la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. Tres fuentes del sufrimiento humano, José Manuel. ¿Qué piensas de esto que nos dice Freud acá? Me llama mucho la atención sobre todo las dos últimas. La primera es evidente, estamos en una catástrofe de la salud, digamos, corporal, médica, como le quieran llamar, pero las otras muchas veces no son tomadas en cuenta, y es que hoy en día se venden todos los métodos para no envejecer y se promueve cuanta técnica existe para que no sintamos ningún tipo de envejecimiento ni dolor, ¿cierto? Que tiene que ver con el cuerpo. Y la última tiene que ver con uno de los motivos más frecuentes en consulta, que son los vínculos familiares, pareja, amigos. No hizo lo que quiso, me respondió como no esperaba, me amó como no me esperaba que me iba a amar, etcétera, etcétera. Sí, precisamente lo que viene a plantear Freud acá en el texto es que esa es la principal fuente de sufrimiento, ¿cierto? La última, que es la de carácter social, es decir, la relacional. Es algo así como nunca sufrimos más que cuando algo falla en la relación con la otredad, ¿cierto? Como que algo no va en la relación con los seres que amamos, y eso se torna como una vivencia altamente Mira, dolorosa. y lo ligo a la investigación que conoce mucha gente como la más validera, las tablas, donde eso, digamos, se ratifica. Digamos, las relaciones con los otros están en un segundo lugar respecto a cuánto aporta nuestro bienestar subjetivo, ¿cierto? Y un segundo lugar me parece muy importante, ¿cierto? Entonces es algo que termina por afectar bastante nuestro estado mental. Bueno, y luego, José Manuel, de mirar a Freud, yo te invito a que miremos un autor latinoamericano psicoanalista que también es un diagnóstico sobre cómo está el tema del sufrimiento, las causas del sufrimiento en nuestra época, un autor que te gusta mucho, Alfredo Eidelstein, argentino él, y nos dice dice cuatro, pero les invito en Diálogos Heréticos a que veamos tres. Dale. El individualismo moderno,
¿cierto? Que es algo así como la extrema jerarquización del individuo concebido aisladamente. O sea, una época donde algo así como sálvese quien pueda y como pueda. O sea, aquí no hay vínculos, no hay redes, no hay solidaridad. Cosumbo solo. Cosumbo solo también se dice José Manuel, ¿sí? El segundo es el nihilismo, que es una palabra muy bonita para decir algo horrible, y es no hay valores o sentidos trascendentes compartidos y vinculantes. Es que cada cual haga lo que quiera y le encuentre el sentido que quiera a las cosas. Las mamás dicen, de hoy en día dicen, se perdieron los valores, ¿cierto? Que es una época donde no hay como valores que orienten y donde el sinsentido, o sea, el para qué la vida, el qué importancia y si tiene. alguien se muere o se quita la vida, prácticamente Eso, empieza a parecer lo mismo. Claro, eso no tiene ninguna importancia, ¿sí? Y el tercero que se hace central, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por los estudios de las neurociencias, es la biologización, ¿cierto? Y es cómo lo humano se biologizó. O sea, y eso hace sufrir. Claro, porque es la tendencia biopolítica que hace pensar lo humano como eminentemente biológico, como si lo nuestro fuera un asunto cerebral, de redes y solo se soluciona vía medicamentos, por ejemplo. Okay. O sea, si tú tienes una depresión, entonces te receta algo para que ya sientes dolor, entonces ve y te fumas un pucho de marihuana, ¿sí? Y con toda esa cantidad de drogas sintéticas que existen, es como si se quisiese atender el asunto eminentemente con químicos. Entiendo. ¿Sí? Sabes que me queda sonando mucho, sobre todo la primera, podemos hablar de cualquiera, pero la primera me llama la atención porque recuerdo algo que incluso resalta Alfredo, y es que hoy en día se quiere, digamos, negar cualquier forma de determinación del otro, del orden cultural, del país, de la familia. Entonces cada uno se quiere concebir como alguien absolutamente auténtico, nada me influye, y eso tiene unos costos digamos, de soledad, unos costos de aislamiento y, digamos, de confusión también, porque más que negar la determinación, me parece que hay que leerla. Hay que saber por qué estamos influidos y en qué medida por el otro, me parece. Claro, habría que pensar en el sufrimiento como una creación histórico-cultural, ¿cierto? Más que como un hecho. Exacto. Mira, te cuento algo. Alfredo suele decir que la crisis de identidad adolescente es propiamente occidental. Una cultura que al promover el individualismo, entonces el chico cuando está joven le cuesta decir: si papá hizo maderas, yo voy a hacer maderas. Si papá hizo eléctricos, yo voy a hacer, porque eso le parece terrible, parecerse en lo más mínimo al otro, sentirse determinado. Entonces eso provoca ciertos cuestionamientos que llevan incluso hasta la angustia. Entonces él dice, la crisis no se rastrea en las carnes, en las hormonas, sino que también es un asunto cultural, ¿cierto? Cómo estos chicos están luchando por ser, digamos, mónadas, individuos separados de todo. Eso, entonces ahí tendríamos que analizar la producción de ese sufrimiento en esos contextos históricos, porque no es lo mismo, digamos, lo que causa sufrimiento en una época que en otra, en una cultura que en otra. Exacto. Pero mucho más interesante, tendríamos que preguntarnos en diálogos heréticos el sufrimiento pensado, por ejemplo, desde un autor como Lacan, un psicoanalista francés, que nos invita a pensar ya el sufrimiento es como en lo subjetivo. Exacto, y de hecho recomendamos mucho este libro, si quieres se los enseñas, para mí es una joya. Este es un libro de Lacan que se llama, es el Seminario 16, que tiene un título muy enigmático pero interesante, de un otro al otro. Y en la clase del 11 de diciembre de 1968, Lacan habla ahí del sufrimiento y nos va a decir cosas muy interesantes, José Manuel, y es que el sufrimiento es un hecho. Y para decir que el sufrimiento es un hecho, nos va a plantear que ese hecho encubre un decir, ¿sí? En tanto el sufrimiento quiere ser síntoma, es decir, significa una verdad.
y remata Lacan. Enseguida vamos a ampliar estas cosas y le puede sonar enigmático a la gente que nos está escuchando. Remata diciendo: el sufrimiento tiene su lenguaje. Entonces mira, el sufrimiento como un hecho del decir, ¿cierto? El sufrimiento contiene una verdad, digamos una verdad subjetiva, y el sufrimiento de cada quien tiene su lenguaje. O sea, cómo pasamos de esa influencia social a pensar el sufrimiento en lo singular en relación con lo otro. Exacto, muchas veces la gente te pregunta por celular: me pasó tal cosa, entonces ¿yo qué tengo? Como si hubiera un manual general que diga: todos los que pierden pareja es por estas causas. Pero era José Manuel, no qué tengo, sino dígame qué hago. Exacto, es decir, eliminando la absoluta, digamos, singularidad. Cuando tú dices que encubre un decir, quiere decir que yo a través de mi sufrir estoy protagonizando ciertos mensajes, ciertos saberes, digamos, que van circulando a través de mi familia, de mi cultura, de mi entorno en general, y yo los protagonizo con mi cuerpo, con mis síntomas y con mis deseos, ¿cierto? Pero está encubierto, o sea, yo no estoy enterado de eso, pero lo sufro. Que justamente es lo que haría el psicoanálisis, ¿cierto? Si bien hay una producción histórico-sociocultural del sufrimiento, lo que le interesa al psicoanálisis desde esta perspectiva es mirar cómo eso se particulariza, cómo se convierte en un saber, o sea, el sufrimiento algo dice, ¿sí? Se puede descifrar ese saber a través de un proceso analítico y entender cómo y por qué estoy sufriendo. Y de hecho, una de las frases que cita Lacan ahí es, digamos, los pacientes no pueden decir la verdad, o señalemos su verdad, sino que la sufren, ¿sí? Entonces, en vez de confesar, de lograr articular cuáles son esos mensajes que están protagonizando, lo que hacen es vivenciarlos una y otra vez sin poder enterarse de eso. Bueno, José Manuel, acá en Diálogos Heréticos hemos hablado de los desterrados hijos de Eva, cómo fuimos, tal como dice Stanislao Zuleta, expulsados del paraíso. Y en esa expulsión pareciera ser que lo que queda es el sufrimiento. No obstante, hay opción para pensar, ¿cierto? Para pensar eso en lo personal y para quizá exista un cambio subjetivo en relación con las formas particulares de sufrir. Sí, estaba ahí totalmente de acuerdo contigo, y ya los asuntos de cómo se trata esto, cuál es la técnica, qué pasa en sesión, son asuntos que podemos ir tratando en otro encuentro con ustedes, así que les mandamos un abrazo y ya que están conectados, les damos las gracias. Estamos en Diálogos Heréticos con José Manuel y Hermes. Te esperamos en nuestro próximo episodio.